Muy bien. Buenas noches oficialmente. Estamos en Calvary Chapel Chosica y vamos a iniciar este estudio, continuar el estudio del culto de media semana con el libro de Génesis. Ya hemos llegado al capítulo 48, al cual he titulado Bendición a la siguiente generación. Y cuando vemos otras exposiciones, otros estudios le ponen al final de la vida, cuando la vida se termina y cosas así, títulos de ese tipo encuentras en otras prédicas relacionadas a este capítulo. ¿Por qué? Porque Jacob se está muriendo. Pero en realidad lo más trascendente para mí, lo más importante, y ustedes lo van a conocer ahora, tiene que ver con lo que va a hacer Jacob. Está bendiciendo a la siguiente generación. Entonces vamos a orar para empezar. ¿Qué les parece? Y que el Señor nos guíe en este tiempo de estudio. Mi Dios, gracias Padre por permitir que podamos nuevamente empezar este tiempo con tu palabra. Gracias por Génesis, Señor. Gracias por Moisés, que con tu inspiración tuvo todo este tiempo para poder levantar esta información donde hemos visto el nacimiento de todas las cosas que tú creaste bajo tu mano poderosa y cómo poco a poco vas separando un pueblo donde vendrá tu Hijo Jesús a nacer y donde también sabemos gobernará cuando retorne en esa segunda venida que todos anhelamos y donde estaremos con Él. Gracias, Señor, por lo que aprenderemos hoy, por lo que nos hablarás hoy en tu palabra. Lo decimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Génesis 48. Y antes de empezar con este tema de Israel, la bendición a la siguiente generación, un pequeño recuento de lo que vimos hace una semana y media atrás, ¿verdad? 2 semanas creo, ¿no? Ok. Un resumen muy pequeño. El capítulo 47 nos muestra la llegada de Israel con sus hijos a la tierra de Gosén, parte de Egipto. Y esto llega ya y sucede cuando los hermanos, recuerdan, ya saben que este hombre poderoso, que prácticamente era el faraón, pero no llegaba a serlo, pero era el dueño de la tierra también, era su hermano menor, era quien ellos habían metido al pozo. Todo esto lo recuerdan ya, ¿verdad? Entonces, ahora ya llegó Jacob, este hombre, y se presenta al faraón, llamado por el faraón mismo, una vez que José no está tomando decisiones aquí. José pide permiso, habla con el faraón, y el faraón les da todo a ellos para que puedan venir. Algo más les dice, no deben traer ni sus enseres, todo lo van a tener aquí y de la mejor calidad. O sea, realmente José en esta parte está absolutamente bendecido de una manera que nadie se esperaría, ¿verdad? Recuerden cómo empezó José. Pero así como Jesús empezó como el hijo del carpintero, en un pueblo que, qué bueno viene, qué bueno puede salir de Nazaret, dijo Natanael cuando Felipe lo busca, le dice, hemos encontrado al Mesías. Así como Jesús empezó desde lo más humilde y lleno del Espíritu Santo, comenzó a enseñar y empezó a hacer todas estas maravillas, José empezó metido en un pozo, donde iba a ser muerto y finalmente fue vendido y empieza un trayecto muy difícil a lo largo de 17 años, hasta que de pronto Dios lo levanta. Lo había prosperado en todas las cosas difíciles en las que estaba, pero José, escuchamos que nunca se quejó, ¿verdad? Nunca se quejó. Más bien, cuando él hizo algo por otras personas, estas personas salieron de la cárcel y se olvidaron de él. ¿Se acuerdan? Así que todas estas cosas pasaron y finalmente ahí está José ahora con todo el poder. Bueno, ahora Jacob, feliz de tener el conocimiento de que su hijo José, el que tanto amaba, estaba vivo. ¿Y quién era este señor? ¿Verdad? Muy bien. Están en la tierra de Gosén. Esa tierra que los egipcios no querían porque ellos detestaban y decían, les apestaban
los pastores de ovejas. Entonces ellos no querían saber nada con eso, pues ahí era el lugar propicio para que el pueblo de Israel, o sea, la tribu de Jacob llamado Israel, se asiente en ese lugar. Se encuentra el faraón, lo llama a Jacob, al papá, y lo que se ve es que le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y él le dice que el tiempo de su peregrinación, poético, ¿no? O sea, si te pregunto a ti, Wilder, ¿cuántos años tienes? Me vas a decir tu edad. Pero él dice, el tiempo de mi peregrinación, así diciendo todo el tiempo de vida que tengo, en el caso de Jacob, 130 años. Eso es lo que le responde el faraón. Al entrar, bendice al faraón. Y al salir, lo vuelve a bendecir al faraón. No hay más conversación que se sepa. Pero es Jacob el que ahora como mayor le está bendiciendo a un faraón que obviamente es menor que él. Y se retira. Y luego Jacob le va a pedir algo a José. Le va a decir, no me entierres acá porque ya mis tiempos de vida ya se acaban. Entiérrame en la tierra del Mamre, donde está la cueva, donde están enterrados mis padres, dice, ¿no? Y está enterrado Isaac, su papá, está enterrado Abraham, el abuelo, ¿no? Y menciona inclusive, vamos a ver que Lea está enterrada también ahí, en ese mismo lugar que Abraham había separado. Sara está enterrado ahí también. Entonces, él pide esto y José le jura que lo va a enterrar ahí, una vez que fallezca. También hemos visto en el capítulo 47 cómo a los pueblos que compraban el alimento en Egipto se les va acabando el dinero. Entonces comienzan a darle sus ganados a Egipto. Y lo que les da José es comida a cambio de eso. Pero también se le acaban los ganados. Entonces solamente quedan ellos. Entonces dicen, seremos sus siervos. Y José dice, ok, pero no es solamente ahora son esclavos de Egipto, no. Vengan, les da las tierras y les da semillas para que lo trabajen. Y no se les está cobrando, les da las semillas y la quinta parte de toda la producción que tengan se la van a dar a Egipto. La quinta parte, o sea, 4 partes de la producción es absolutamente para ellos. Va a abundar la comida para la gente que viene. ¿Y cuál es la condición? Trabajar para Egipto, estar en Egipto. Entonces, esto resulta no ser un buen negocio. Esto resulta ser algo que lleva al pueblo, a la gente, a decirle a José, nos has devuelto la vida. Esperamos que nuestro Señor nos halle dignos de ser siervos del faraón. Muy, muy agradecidos, porque les ha salvado la vida. Les ha salvado la vida. Ese es el contexto de lo que ahora estamos viendo. Capítulo 48. Vamos a leer hasta el versículo 4 de largo. Dice así: después de estos acontecimientos, se dio aviso a José de que su padre estaba enfermo. Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le hizo saber a Jacob que su hijo José venía a visitarlo, Israel hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama y le dijo a José: hola hijito, ¿cómo estás? No le dijo eso. El Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con estas palabras: yo haré que te reproduzcas y te multipliques, yo haré de ti un conjunto de naciones y esta tierra se la daré como su herencia perpetua a tu futura descendencia. ¿Se dan cuenta qué tal recibimiento le dio Jacob, Israel, a su hijo José? De frente, con un ánimo de alabanza a Dios, le da el mensaje completo a José. Le dice la promesa de Dios:
Yo quisiera aquí leerles lo que tenemos en Efesios, algo que nos dice en el capítulo 3, versículos del 20 al 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y Él, dice, a Él una gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo habla de esa gloria de Dios que da mucho más de lo que tú pides. Y por eso lo estoy mencionando. Jacob, cuando le dicen que José ha muerto, él entra de luto. Y vamos a ver ahora a un Jacob sumamente agradecido con Dios por todas las cosas que están pasando, por todas las cosas que Dios le está dando, por el cumplimiento de sus promesas. Entonces, ese es el anuncio que da Jacob. No le dice, qué gusto verte, hijo mío, y no entra con temas de familia emocionales, sino le dice, Dios ha dado esto y esta es la promesa. Versículo 5. En cuanto a tus dos hijos, Efraín y Manasés, ojo, no les pido exactamente que se acuerden. ¿Quién nació primero? ¿Efraín o Manasés? No se preocupen. Manasés era el mayor. ¿Ok? Pero acá está diciendo Jacob, en cuanto a tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a la tierra de Egipto, son míos. De frente dijo, son míos. Esto me recuerda a David, el rey David, cuando quería construir el templo para el Señor, porque dice, no, yo vivo en una casa, yo vivo así, y tú, Señor, estás en tiendas, en carpas. O sea, ahí en Jerusalén, en el tiempo de David, aún no se había construido el templo, y el arca de la alianza, esa arca que llevaban todo el tiempo, donde estaban las tablas de la ley y todo, se encontraba en unas tiendas. Dios le dice, no, tú no me vas a construir eso. Le dijo Dios. Y en lo que va diciendo, tu hijo Salomón lo voy a tomar por hijo, y él tendrá todo, le construiré todo, le daré todo lo que necesite para construir ese templo. Estoy parafraseando, por supuesto, pero eso es lo que hace Dios. Entonces ahora estamos viendo que Jacob, Israel, está tomando como suyos a los hijos nacidos de José. Y voy a seguir. Dice, Efraín y Manasés, que nacieron aquí en Egipto, son míos. Son como mis hijos Rubén y Simeón. Rubén y Simeón son los dos primeros hijos de Jacob. 6. Los que engendres después de ellos serán tuyos, pero se les conocerá en sus herencias por el nombre de sus hermanos. En las versiones anteriores a esta que estoy leyendo de Reina Valera Contemporánea, le dice heredades. Y cuando habla de heredades, está hablando de las tierras que van a tener en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les ha dado. Ahí cada tribu va a tener una zona, una región. Entonces resulta que los hijos de José, que son Efraín y Manasés, van a tener una porción de esas tierras también, como si fueran hijos directos de Jacob. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que José va a tener una porción ahí. ¿En algún momento lo dice? No lo dice, ¿verdad? A lo mejor sí, escuchando al pastor Chuck Smith, él dice, a lo mejor le dio también una herencia, le dio una porción allá, a lo mejor no son 12 tribus, a lo mejor son 14, pero la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que Efraín y Manasés van a tener parte de las herencias como si fueran
los hijos de Jacob. ¿Se entiende? Se los quiero explicar bien, porque cuando lo lees solo así, a veces no lo puedes comprender bien, pero esa es la figura, son míos. Ya después, los que nazcan después de ellos, ya son tuyos, hijo. Pero entonces él está distribuyendo, inspirado definitivamente por Dios, lo que va a ser la tierra de Canaán. Pero recuerden, han dejado la tierra de Canaán hace un ratito, están en Egipto y Jacob dice que va a volver. Ok, sí, claro, cuando muera, José y sus hermanos lo van a llevar a enterrar a la tierra prometida, a Canaán. Pero después van a regresar a Egipto otra vez. Y ya les adelanté, les hice un spoiler, de que van a ser 430 años de los hebreos viviendo en Egipto a partir de ese momento, donde Dios los va a multiplicar, como había prometido que iba a hacer, en una tierra llena de comida y llena de muchas cosas que favorecieron a su pueblo. No siendo su pueblo, pero les dio ese espacio, ¿ok? Sigo. Entonces, versículo 7. Cuando yo venía de Padán, en el camino se me murió Raquel, en la tierra de Canaán, como a media legua de distancia en dirección a Efrata. Y allí en el camino de Efrata, que es Belén, la sepulté. ¿Ok? ¿De quién era hijo José? De Jacob. ¿Y de quién era la mamá? Raquel, a la que Jacob siempre amó, ¿verdad? ¿Recuerdan toda esa historia? Ya, pues a ella no la enterró en la tierra de Mamre, ahí en Canaán. La enterró camino a Efrata, que es Belén. ¿Le suena conocido Belén? ¿No? Ok, entonces ahí fue sepultada Raquel, la mamá de José. Le está contando esta parte, ¿no? En ese momento vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿y estos quiénes son? Y José le respondió a su padre, son los hijos que Dios me ha dado aquí. Entonces Israel le dijo, por favor, acércalos a mí para que los bendiga. Tan pesados tenía Israel los ojos por la vejez que ya no podía ver. Así que Israel los hizo acercarse a él y entonces los besó y los abrazó. El abuelo chocho. El abuelito está conociendo recién a sus nietos y los está tratando con amor de abuelo, ¿verdad? Pero lo que sigue a continuación es precioso. Mira esa escena. Le dice Jacob, Israel le dice a José, ya no esperaba volver a verte y sin embargo Dios me ha permitido ver también a tu descendencia. ¿No te da esperanza esto? Tú quieres algo, mira, algo inmediato, estás viendo eso que quieres, estás ahí y le dices, Señor, ¿sabes qué? Dios tiene algo 1000 veces mejor y sobreabundante para ti. De hecho, ya te dio la salvación. De hecho, tenemos una heredad y un lugar donde vamos a estar con Dios. Tenemos algo espectacular que no tiene nada que ver con lo que tienes en la tierra o con lo que quieres en la tierra. Y no está mal que pidas al Señor, pero ya sabemos, Él conoce tus necesidades y lo que realmente te conviene tener y el camino que vas a seguir, lo que Él ha trazado para ti por delante, para que camines por esas cosas. Acá Jacob estaba de luto por su hijo muerto. Ya no iba a ver a su hijo José. Y de pronto no solamente lo ve con poder, lo ve con sabiduría, lo ve como casi dueño de toda la tierra de Egipto y encima a sus nietos, a su descendencia. Eso es lo que hace Dios. ¿Se acuerdan que les decía de la figura de José como una figura de Jesús? Padre, apártame de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Estaba él en ese momento en el cual sabe cómo lo van a masacrar,
pero también sabe lo que viene después, pero su carne lo jala. Los pongo en esa figura para que ustedes puedan entender los dolores humanos de estas personas que estamos leyendo hoy. Entonces, las promesas de Dios son preciosas. ¿Qué pasa con Jesús? Muere en la cruz y el Señor es resucitado a los 3 días, lo levanta entre los muertos. Él no era pecador, la muerte no lo puede retener. Y de pronto está y aparece y está en un cuerpo glorificado, cuerpo físico y eterno, que tú y yo vamos a conocer. No solamente porque lo vamos a ver a Jesús, sino porque tú mismo o tú misma vas a tener ese cuerpo, semejante al de Él. Esa es la promesa que nos da el Señor. Cuando los veo saliendo del agua, el día domingo, realmente no es solamente porque yo les decía levanten los brazos, ¿no? Es porque yo los vi, los vi a Coqui, los vi a ustedes. Ese levantar los brazos, prácticamente no sé si ustedes vieron los brazos o las manos que les sostenían desde el cielo, por ser obedientes. Lo digo así, con ese corazón. Para Jesús, glorificado, sale de la tumba, camina y comienza a aparecer a todos los espacios durante 40 días, le dedica todavía a sus discípulos y a toda la gente que lo vio, 500 personas que lo vieron, caminando, esperanza viva de lo que viene para ti y para mí, cuando cerremos nuestros ojos. Bueno, toda esa gloria, otra vez la figura de José, enterrado en un pozo, y ahora toda esa gloria en la tierra de Egipto, y él actuando con sabiduría y siendo responsable con el faraón, pero no comprometiendo su corazón con los dioses de Egipto, sino con Dios. Nosotros estamos en Egipto aquí. Muchas veces se le compara al mundo y se le dice Egipto, donde todo el mundo adora todo. Hay un montón de dioses, pero hay un solo Dios que es nuestro Señor. Bueno, ahí está la figura de José. Ahora él está delante de su padre. ¿Y qué sigue? Versículo 12. José sacó a sus hijos de entre sus rodillas y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a los dos y los acercó a su padre. José, el Señor de señores, solamente más bajito que el faraón. Esta vez él se postra delante de su padre. Otra figura de Jesús, de humildad y de entrega. Acuérdese de Jesús tantas y tantas veces, siendo obediente al Padre y haciendo todas las cosas que el Padre le dice, que el Padre le dijo, que él vio del Padre. Ahora José está postrado delante de su papá. Qué interesante, ¿verdad? Y le pone a los hijos. Puso, dice, a Efraín a su derecha, que era la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, que era la derecha de Israel. Eso tiene un sentido. ¿Dónde está sentado Jesús en este momento? A la diestra del Padre, a la derecha del Padre. A la derecha es el primogénito. Le está poniendo a Manasés, José le está poniendo a Manasés a su derecha. ¿Ok? Y el primogénito es el que recibe las bendiciones, el hijo mayor, ¿verdad? Okay, va a pasar una cosa muy interesante. Ya estaba a la derecha de él Manasés y a la izquierda está Efraín. Entonces Israel extendió su mano derecha y aunque Manasés era el primogénito, la puso adrede sobre la cabeza de Efraín, el segundo. La mano derecha, el brazo derecho de Israel, no lo pone en su lado derecho, donde estaba Manasés, lo cruza y lo pone en la cabeza de Efraín. ¿Y qué sigue? Entonces dice,
la puso adrede sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. O sea, hizo esto, así. Cruzó sus brazos, lo puso como que al revés, ¿no? Bendijo entonces a José con estas palabras: yo Jacob, yo Israel. ¿Dijo eso? No, ¿verdad? Otra vez, que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida y hasta el día de hoy, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Este ángel está con mayúscula, este ángel está en el contexto de Dios y está hablando también de Dios. ¿Ok? Por eso es que no lo pone en minúscula. Por eso es que cuando aparecen ciertas imágenes de ángeles en el Antiguo Testamento, son adelantos del mismo Jesús, el Hijo de Dios. Se le llama Cristofanía. El ángel de Jehová. Cuando habla de esto, fíjate bien cómo lo pone. Puede ser el ángel que está mandando Dios, pero cuando está hablando la persona con el ángel, de pronto el ángel le está diciendo, y Dios respondió, y Dios dijo que no era un ángel. Entonces, se lee bien. Todo el tiempo está hablando de Dios, cuidándolo, andando con el abuelo, con el padre, el que me ha guiado toda la vida y hasta el día de hoy. El ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿A quiénes? A Efraín y Manasés, ¿verdad? Que mi nombre sea recordado por medio de ellos. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? ¿Hombres? 12, ¿verdad? ¿Qué van a ser las tribus? 12. Estos son los nietos. Dice, que mi nombre sea recordado por medio de ellos, de sus nietos. Pero ha dicho él que ahora estos dos van a ser suyos, ¿verdad? Entonces son como sus hijos. Y dice, junto con el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen grandemente en medio de la tierra, cosa que sí va a ocurrir. Entonces, dice el versículo 17, algo raro pasa acá. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y bruscamente tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Se dan cuenta de esa escena? El viejito así, que casi no ve, ¿no? Está así, y de pronto ¡hop! Cruza, y de pronto ¡ve! Cosa. No, le agarra la mano José. ¿Alguna vez algún viejito le has tenido que agarrar la mano para...? A mí me ha tocado una vez que tuvieron que hacerme una cirugía interna en la nariz y después me fueron a quitar los algodones. Siempre era el hijo de este doctor prominente en este tipo de cirugías, que es una historia que les cuento, pero el que me estaba atendiendo y con el que hice todo y quien me operó. Pero el día que fui a que me quiten los algodones, esos algodones que son larguísimos, que se van hasta adentro, no estaba el hijo, estaba el papá. Una figura prominente, pero estaba bien viejo. Y el hombre, ya lo voy a atender, me dijo, ya lo voy a atender. Y agarró la pinza y yo ahí echado mirando y veía su mano que se movía delante de mí. ¿No? Dije, bueno, no importa, es un experto, este hombre, wow, es una eminencia, ¿no? Y todo ya, cogí el extremo del algodón y comenzó a jalar y yo, ¡ah! ¡Pum! Le agarré la mano. Suélteme la mano. Me dijo el médico. Yo prácticamente no me he dado cuenta que mi mano estaba en la suya. Yo me imagino que algo así ha sido lo que hizo José con la mano de su papá. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, me ha hecho recordar esa escena. Y sí, yo recuerdo a este médico, era bastante viejito. No sé si 147 años, pero era bastante viejito ya. Entonces, ¿qué hizo José y Daniel? Humanos y pecadores como nosotros. Pero en la Biblia no aparecen estos dos personajes ningún pecado de ninguno de ellos. Nunca se les ve pecando en algo, ni a José ni al profeta Daniel. ¿Ya?
ni siquiera diciendo algo que los lleve a pensar que ha pecado en algo. Pero aquí José tiene una actitud un poco brusca, ¿verdad? Eso es algo raro. Y mira lo que sucede. Bruscamente tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. 18, mientras le decía a su padre, así no, padre mío, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. A Manasés, ¿no? Pero su padre no quiso hacerlo así, sino que dijo, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una multitud de naciones. ¿Saben? No es la primera vez. Acá hay algo que se repite y se repite y se repite en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar desde los hijos de Adán y Eva. ¿Quién era el mayor, Caín o Abel? Caín. ¿A quién bendijo Dios? A Abel. Los hijos de Abraham, ¿quién era el mayor, Ismael o Isaac? Ismael, ¿verdad? El hijo de la promesa y a quien bendice Dios es a Isaac, el segundo. En el caso de Jacob, ¿quién era el mayor? ¿Esaú o Jacob? Jacob era el menor, ¿verdad? Esaú era el mayor, el que salió primero. Y Jacob agarrándole el pie, ¿no? Ya. Pues Dios bendijo a Jacob, el segundo. Y aquí estamos viendo que Rubén, Simeón, los dos hermanos mayores, y vamos a ver que Leví también, no van a ser los que reciban la bendición. Va a ser Judá, el cuarto, de donde va a salir la región de Judá, donde va a estar Jerusalén y donde está Belén, donde nace nuestro Señor. Ok, entonces, miren, y de ahí sale lo que decimos judíos de Judá. Entonces estamos viendo que hay algo que es, ¿cómo se le llama esto? Cuando es algo repetitivo, algo constante. ¿Quién es el que debía tener la mano derecha y la bendición, el primogénito? Manasés. ¿A quién se lo da? A Efraín. Yo aquí he querido mostrarles algo. Cuando en el capítulo 3 de Juan, el versículo del 5 al 7, se los voy a leer. Dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, dice el versículo 7, de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. A ver, yo no sé ustedes, pero ustedes tienen acá a dos Danilos. El Danilo que nació de la carne, el que iba a irse directo a una condenación, el que estaba condenado desde que nació. Pero el día que recibí al Señor Jesús en mi vida, fui un hombre nuevo. Nací de nuevo. Y ese es el segundo Danilo. Y creo que ustedes pueden dar el mismo testimonio, ¿verdad? ¿A quién iba a bendecir Dios? ¿Y a quién les bendice ahora? No al que nació de la carne, no al que nació del agua, digamos de la carne, sino al que nació del Espíritu. En el Espíritu, el segundo. Por eso es que le hago una comparación a esto. Y es interesante ver este tipo de figuras y este tipo de cosas, porque de verdad es repetitivo, ¿no? Es una constante. Y acá continúa hablando Israel. Dice así, versículo 9:20, ¿verdad? Ese día Israel los bendijo con estas palabras. Cuando Israel bendiga, dirá en tu nombre,
que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Luego Israel le dijo a José: como puedes ver, me estoy muriendo, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Yo encuentro hasta ahí, antes de terminar, 4 veces la mención que hace Jacob de Dios. No hay nada en que él se esté poniendo por delante de nada. Está mencionando a Dios, lo menciona en el saludo a José como el Dios omnipotente, el Shaddai. Ese es el nombre de Dios, que significa Dios omnipotente, el Shaddai, ¿ya? Con la promesa que le da. Luego, con el regalo que le da, que habiendo creído Jacob que nunca más iba a ver a José, Dios sobreabunda en promesas y le da no solamente a José, sino a su descendencia para que la conozca y luego que la bendiga. Veo también cómo José da la bendición a estos 2 jóvenes, diciendo que el Dios de su abuelo, de su padre, el Dios que lo guió, que lo ha cuidado y todo, bendiga a estos jóvenes. Él, o sea, es Jacob como el patriarca el que está haciendo la bendición, sí, pero es a través de él que Dios bendice. No soy yo, no es él. Cuando estamos orando y oramos por los enfermos, y de pronto unjo con aceite, yo lo estoy haciendo no como un rito mágico, que el aceite va a producir sanidad. Yo lo estoy haciendo porque la Biblia dice que alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite, orará por él y la oración de fe salvará al enfermo. Eso es lo que dice. ¿Tengo algo especial yo? No, el Señor podría estar actuando a través de mí con algún don de sanidad que aún no percibo, pero yo estoy siendo obediente a Dios. Y estoy actuando como Jacob en ese momento, dando lo que el Señor da. Ya ha bendecido a ellos 2. Ahora, finalmente, vuelve a mencionar a Dios, pero en algo que no acostumbramos decir. Les cuento, no sé si lo saben, pero yo voy a morir. ¿Y ustedes? Qué bueno que lo sepan. Este hombre está diciendo, ya me voy a morir, pero Dios dice, estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Él no está diciendo cuándo. Él dice, los hará volver. Está totalmente enfocado, centrado, parado en las cosas de Dios. Ahora sí vemos a Israel. Ya no vemos más a Jacob. Vemos a este hombre que es capaz de decir, me voy a morir. Y sabe que esa es la realidad que viene para todos. Luego de esto, lo reconoce y le da la gloria a Dios diciendo, Él los va a regresar a su tierra. A ti te he dado, dice el versículo 22, una porción mayor que a tus hermanos, porción que con mi espada y con mi arco les arrebaté a los amorreos. Ok, en las peleas, en las cosas que hubo en la vida de Jacob, quizás ha sido en el tiempo ese muy desagradable que los amorreos eran también los que estaban en Siquem, donde Dina fue violada, ¿recuerdan? La hija de Jacob, y los hermanos actuaron, etc. Bueno, ahí tomaron las posesiones de todos, después que mataron a todos los varones y todo. A lo mejor se trata de una región de José. Así que lo que conocemos son las 12 tribus de Israel. Y ahí están incluidos Manasés y Efraín. Entonces estamos viendo cómo Dios está dando a José no solamente lo que le ha dado en vida, sino también lo que va a hacer para el engrandecimiento del pueblo de Israel a través de José.
Así que nosotros hablemos solamente de lo que corresponde a la vida, a lo que aparece en la Biblia, lo que aparece escrito en la Biblia. Cualquier otra cosa podemos hacer indagaciones históricas para ver exactamente cómo fue distribuido todo. Pero cuando hablas de Israel, siempre vas a escuchar hablar las 12 tribus de Israel, no 13 ni 14. Así que vemos cómo Dios ha sido bueno. Y para terminar, quisiera ahora compartirles algo. El Dios de Israel, del que estamos hablando, es nuestro Dios. Y hay un salmo precioso que escribe David, que es el Salmo 103, y dice así: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto es un salmo profético. Es David, 1000 años antes de que nazca Jesús, y a través de quien nosotros hemos alcanzado la gracia. De Jesús. Y acá está hablando de gracia, está hablando de que borra las rebeliones, está hablando de este salmo precioso, sabiendo que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que tenía David, y es tu Dios. Así que quería terminar con ese salmo para decirles cuánto alaba este hombre de 147 años a Dios antes de morir. Y le doy gracias a Dios. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque has permitido que terminemos, Señor, a pesar de todas las cosas que a veces suceden, Señor. Y hemos entendido, Señor, que toda la gloria, honor es para ti. Y, Señor, queremos ser obedientes, fieles a ti, como tú, Señor, correspondes a nuestro pedido y a nuestro corazón rendido a ti. Y cumples tus promesas y sobreabundas, Señor, en beneficios para nosotros, para nuestra alma, y te glorificas con ello. Te esperamos, Señor Jesús, queremos verte. Esperamos tu presencia, Señor. Guíanos en tu Santo Espíritu y ayúdanos a pasar todas las dificultades que son propias de este mundo, de este Egipto por el cual estamos caminando hasta hoy. Gracias, Señor. En tu nombre lo decimos, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Vamos a poder cantar alabanzas? ¿Sí? Muy bien. Vamos a cantarle al Señor.